Hola, buenas tardes. Entiendo que se están sumando todos los participantes a este panel. Aguardamos unos instantes y estamos en un minuto empezando ya con este primer panel y la semana de la sociedad y la empresa familiar. Hoy nos toca abordar la empresa familiar ante la crisis del coronavirus y la pregunta es, ¿está preparada la transmisión generacional? Este evento está organizado por el CEDEP y por la ICC Paraguay y están a cargo en las presentaciones el profesor Daniel Echay y Marcelo Codas, experto paraguayo en temas de empresa familiar. El CEDEP, el CEDEP es una institución sin fines de lucro instalada en Paraguay desde hace 20 años que apunta a encarar proyectos de capacitación e investigación jurídica de alto potencial impacto transformador. Para el efecto, busca atraer a sus proyectos a protagonistas de los principales debates jurídicos y mundiales y regionales con el fin de contribuir a una sustancial mejoría del derecho y de la región. Es así que también contamos con el capítulo nacional de la Cámara de Comercio Internacional, que la abogada Estefanía Careaga, coordinadora, les va a comentar brevemente. Buenas tardes, Estefanía, bienvenida. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes a todos los panelistas que nos van a estar brindando hoy sus experiencias y las herramientas sobre este tema que mencionó Carolina. Y buenas tardes a los participantes que hacen posible esta clase de eventos que organizamos en conjunto la ICC Paraguay y el CEDEP a lo largo de esta semana. Comentarles un poco lo que es la ICC. La ICC es la mayor organización de empresas en el mundo actualmente, está en 130 países y con más de 45 millones, o sea, representando a más de 45 millones de empresas, entre empresas y gremios. El año pasado cumplimos 100 años. Se va a grabar. El año pasado hemos cumplido 100 años desde la ICC y estamos desempeñando una serie de campañas muy importantes en este proceso, acompañando este proceso de pandemia a nivel global, entre los que se encuentran las campañas Salvemos a las MIPYMES, así como las herramientas para mitigar el impacto económico entre las empresas, que pueden ver en alguno de los slides a continuación. Realizamos varias actividades relacionadas con capacitaciones a empresas y empresarios, y contamos con materiales muy importantes como ser las reglas Incoterms 2020 actualizadas, las reglas y guías bancarias, así como varios octubre destinados a empresas y empresarios. Muchas gracias, bienvenidos todos a este panel y les cedo la palabra a Felicita Argaña, quien va a estar moderando este panel. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a la ICC Paraguay y al CEDEP por la invitación de moderar este panel en el que vamos a tratar un tema súper interesante, como ya lo dijo Carolina, que es las empresas familiares ante la crisis del coronavirus, ¿verdad? Un tema que muy probablemente les esté afectando a muchos empresarios en nuestro país. Es un gusto para mí dar la bienvenida y presentar a los dos panelistas, ambos expertos en el tema. En primer lugar, al profesor Daniel Echay, experto internacional, socio fundador de Echay Abogados y director del Family Business Consulting. Daniel es investigador académico del Instituto Argentino de la Empresa Familiar y es además doctorando en Derecho, magíster en Derecho de la Empresa por la Universidad Pontificia del Perú. Por otro lado, contamos también con la presencia de Marcelo Codas Frontanilla, experto nacional del tema. Marcelo es abogado y consultor de empresas familiares. Es también director del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, Delegación Paraguay, y es abogado y magíster en Derecho Privado. El panel de esta tarde se va a desarrollar de la siguiente manera. Primeramente, vamos a contar con unos aproximadamente 45 minutos en los que el profesor Daniel Echay va a tocar temas como la vigencia de la empresa familiar, la necesidad de planificar la sucesión en la empresa familiar, los efectos intrafamiliares e intraempresariales de la actual crisis mundial por el coronavirus,
la importancia de contar con un protocolo familiar, la necesidad de acudir a la mediación y al arbitraje para superar conflictos en la empresa familiar y las acciones post-crisis mundial por el coronavirus en la empresa familiar. Seguidamente, el profesor Marcelo Codas nos va a hablar un poquito ya desde el ámbito nacional sobre temas como la realidad actual en Paraguay de las empresas familiares, disposiciones normativas aplicables a las empresas familiares en nuestro país y la necesidad de un pacto entre generaciones para la continuidad de la empresa familiar. Posteriormente a la exposición de ambos panelistas vamos a contar con un tiempo para las preguntas y respuestas y luego daremos lugar al cierre de la actividad. Una vez más, muchísimas gracias a la ICC y al CEDEP y bienvenidos a ambos panelistas. Doy la palabra ahora al profesor Daniel Echaiz. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los participantes. Mis primeras palabras de agradecimiento a los organizadores por esta gentil invitación para participar en un evento tan interesante, especialmente en el contexto de actualidad y de emergencia mundial que estamos viviendo. Qué mejor ahora que abordar una temática como la atinente a las empresas familiares. Por eso que Family Business Consulting no dudó en participar ante el llamado y la invitación de los organizadores en este evento que precisamente se caracteriza por su vigencia y actualidad. Estamos abordando, pues, una temática ciertamente compleja y que por ser bastante reiterativa en la realidad a veces se le subestima. Me refiero a las empresas familiares. Las empresas familiares son una realidad ampliamente extendida en el Perú y en el mundo. Sin embargo, el derecho, que es una ciencia bastante tradicional, a veces se vuelve un tanto renuente a la regulación de estos temas que son más novedosos y contemporáneos. Y es por eso que a la empresa familiar la doctrina un tanto que le ha dejado de lado, o por lo menos la doctrina en países de América del Sur, porque en Europa, por ejemplo, la doctrina ha avanzado mucho más, ¿no? Pero en general el derecho no le ha prestado la debida atención a una realidad que es ampliamente extendida, decía, en nuestros mercados. Esto viene asociado a la preocupación o interés en que las empresas perduren en el tiempo, es decir, que sean realmente entes que trasciendan a los gestores o fundadores del negocio y permanezcan durante varias generaciones, independientemente que sea o no familiar. Claro que aquí nos vamos a centrar en las empresas familiares. Y entonces, por esta parte del continente, no son pues las experiencias abundantes de empresas y empresas familiares específicamente que perduren tras varias generaciones. Sin embargo, en otros lugares sí podemos encontrar ejemplos interesantes. El caso de la empresa Faber-Castell, líder en el negocio de útiles de escritorio a nivel mundial y que va en 8ª generación, o la empresa farmacéutica Merck, también alemana, que es la farmacéutica más antigua del mundo, más de 350 años y hasta ahora una empresa familiar que va en 11ª generación. Entonces, eso nos debe servir como punto de partida para analizar esta realidad de las empresas familiares. Pero la primera pregunta que hay que hacerse, y que pareciese de inicio muy simplista, sin embargo la respuesta no es tanto así, es ¿qué es una empresa familiar? Por ahí hay que comenzar. ¿Qué es una empresa familiar? Pareciese de primera intención que la pregunta tiene una respuesta bastante obvia. Bueno, pues una empresa familiar es aquella donde los dueños son familiares. Parecería muy simple. Y entonces si uno continúa en esto y dice, bueno, una empresa que tiene 3 accionistas y los 3 accionistas son hermanos, ¿es familiar? Obviamente, es una empresa familiar. ¿Y qué pasa si son 20 accionistas, pero dentro de los 20 hay 3 que son hermanos? ¿Eso ya la hace familiar? Ya la situación entra en duda. Bueno, la respuesta será depende, ¿no? ¿Depende de qué? Depende de varias circunstancias. Esos 3 hermanos del ejemplo,
dentro de un universo de 20 accionistas, ¿qué porcentaje de las acciones tienen? Porque no es lo mismo que los 3 hermanos tengan en conjunto el 90% de las acciones a que tengan el 1.5% de las acciones. Es diferente. Y entonces las preguntas pueden continuar. Oiga, ¿y si no son hermanos? ¿Y si son el tío y el sobrino? ¿Y si es una persona con su suegro, o sea, un familiar político? Y entonces comienzan a darse una serie de atingencias respecto a hasta dónde puede llegar esta situación. Entonces, ¿qué hace que una empresa sea, pues, una empresa familiar? Las situaciones son diversas, vean ustedes. Aquí lo que nosotros debemos tomar en consideración es que la empresa familiar debe ser aquella donde la propiedad en porcentaje significativo que dé el control de la empresa recaiga en los miembros de una familia. Ese debería ser el criterio básico. Reitero, que la propiedad en porcentaje significativo, ojo con eso, recaiga en los miembros de una familia. Porque si no fuese así, estaríamos, por ejemplo, en el sinsentido, que en una empresa grandísima, que cotiza en la bolsa de valores y que tiene miles de accionistas, porque mañana compran las acciones en un porcentaje pequeñísimo, 2 hermanos, ya se convertiría ese en una empresa familiar. Esa no es la idea. Aquí hay que tener en consideración el tema del control, que es fundamental, que el control recaiga en una familia. Eso es fundamental para la definición. Ahora, el detalle en realidad de si es o no una empresa familiar, eso dependerá ya de cada caso concreto. Es decir, cada empresa deberá establecer los parámetros hasta dónde llega esta para ser o no familiar. Y me adelanto a lo que veremos luego, pero por ejemplo, podría restringir la participación de familiares políticos o no. Eso depende de cuánto le importa o no esos criterios al momento de definirse. Entonces, si ya tenemos el criterio de lo que es una empresa familiar en la definición que estamos asentando, podemos apreciar ahora la realidad. Y la realidad nos muestra que aquí y en otros lugares, la existencia de empresas familiares es masiva, es significativa. Lo vemos en gran proporción en el mercado. Basta que hagamos el siguiente ejercicio por ver situaciones extremas. Imaginen, todos los participantes, imagínense, oiga, el negocio de una bodega o una pequeña tienda, la más cercana que esté por su casa, por su domicilio. Les apuesto que esa bodega o pequeño negocio es familiar, seguramente, y todos los tenemos cerca de nuestra casa. Una pequeña tienda, una bodega, un comercio minorista, donde los dueños son el papá, la mamá, también trabajan los hijos, y es un pequeño negocio familiar. Pero nos vamos al otro extremo, a los grandes grupos económicos que gobiernan la economía de un país y cada quien piense en su realidad en los grupos o en las empresas multinacionales, y lo que van a encontrar es que muchos de estos son familiares. Entonces, siendo una realidad tan extendida, tanto en pequeñas empresas como en grandes empresas multinacionales, la pregunta es, ¿y por qué el derecho desatiende esta realidad? ¿Y por qué no ofrece normas jurídicas que realmente apunten a esta realidad creciente de empresas familiares? Lamentablemente, el derecho tradicional no lo hace. Hay algunos ejemplos, un tanto aislados, lamentablemente, ¿no? Por ejemplo, en España existe una norma desde 1995 para la inscripción en el registro mercantil de los protocolos familiares, que son documentos internos que debieran elaborarse dentro de las empresas familiares, una situación atinente. Sin embargo, pues esto no es del todo determinante, porque la mayoría de países no tiene una regulación sobre el particular. Entonces, frente a esa carencia de normas estatales, son los propios actores e interesados en las empresas familiares los que tienen que establecer sus reglas, como posteriormente voy a comentar. Sin embargo, dentro de esta presentación general, quiero vincular esta realidad de las empresas familiares
a la coyuntura actual que nosotros estamos viviendo. Lamentablemente, enfrentamos una pandemia mundial por el coronavirus y esto ha generado unos cambios insospechados en la realidad de todos los países, de todos, prácticamente de todos en el mundo. Y países como Paraguay o Perú no somos ajenos a esta coyuntura. Por lo tanto, todo esto que se está dando y que tiene efectos sin lugar a dudas económicos, sociales, políticos y demás, ¿cómo afecta a las empresas familiares? Bueno, creemos que de muchas maneras, de muchísimas maneras, porque de repente podría ser que una crisis como esta, de tal envergadura, de una presencia insospechada y que nadie podía advertir la tremenda repercusión mundial que iba a tener, de repente este es el detonante, la gota que derrama el vaso, el pretexto para que estalle una crisis dentro de la estructura de una empresa familiar. Claro, una empresa familiar que no venía con columnas sólidas, que estaba debilitada en su estructura interna, que ya tenía problemas interfamiliares, de que no sabía cómo tenía que darse la sucesión del negocio, donde los familiares se resistían a establecer o respetar las reglas internas de la empresa familiar. Obviamente que una empresa familiar que se encontraba en esa situación endeble, le va a ser bastante difícil enfrentar una crisis como la que estamos viviendo. Y definitivamente se va a ver más golpeada. Ahora, no por eso tenemos que ser fatalistas y decir, oiga, va a desaparecer. Pero sin lugar a dudas tiene que tomar medidas y tiene que tomar medidas rápido, porque está en una situación de desventaja. No era el escenario ideal, ni modo. Ya no podemos llorar sobre la leche derramada. Tenemos que mirar soluciones sobre la marcha. ¿Qué se puede hacer? Pero sin lugar a dudas, ese es un diagnóstico. Oiga, si hemos llegado en una situación que no era adecuada, entonces nos va a golpear y nos va a golpear más fuerte. Y si estamos llegando en una situación, entre comillas, buena, pues entonces también tenemos que emprender medidas adecuadas para superar la crisis con mayor facilidad. Debemos entender aquí, haciendo un paréntesis en el tema, lo siguiente, y creo que esto es importantísimo, más allá del tema de empresas familiares, pero especialmente importante en empresas familiares, una suerte de filosofía o de mirada a la realidad, y la coyuntura es más propicia para lo que voy a decir, ¿no? Y es que cuando enfrentamos una crisis como la que nosotros tenemos, cada quien va a escoger cómo enfoca esta realidad. Lo podemos hacer desde un punto de vista pesimista o desde un punto de vista optimista. Lo primero significa mirar un problema, un grandísimo problema. Pero con eso no vamos a solucionar nada. Lo segundo, que es mejor, es enfocarlo no como un problema, sino como un reto. Y yo les animo a los participantes que nos están siguiendo en este momento en la transmisión y todos aquellos involucrados de una u otra manera, directa o indirectamente con las empresas familiares, que no vean la crisis que estamos hoy día afrontando como un problema, sino que lo vean como un reto y la oportunidad que tienen para que la empresa familiar dé el salto que seguramente era renuente a darlo antes. Lamentablemente, a veces necesitamos de una situación negativa para animarnos, para decidirnos, para convencernos. De repente dudábamos en la transmisión generacional de la empresa familiar. De repente teníamos dudas de si debíamos o no elaborar un protocolo familiar. De repente aún no nos decidíamos por redactar el testamento del líder o patriarca de la empresa familiar. De repente teníamos algunas peleas menores, pero que las agrandábamos innecesariamente. Bueno, todo eso debe llegar a un punto de quiebre, positivamente hablando, con esta situación que estamos viviendo. Y entonces es la oportunidad, reitero, para dar un paso adelante, para decirlo más técnicamente,
para profesionalizar nuestra empresa familiar, para hacer que ésta deje, como la mayoría, si no todas las empresas familiares empiezan, que deje su carácter doméstico y que pase a un escenario profesional. Al inicio todas empiezan domésticamente, empieza como un negocio pequeño, empieza como un negocio donde solamente hay 2, 3 familiares que se reparten los cargos y son ellos los accionistas, son los directores, son los gerentes, son los ejecutivos, son los administradores, son todo. Así es la realidad y así se empieza. Pero a veces no nos damos cuenta que ya pasaron 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años y la empresa familiar creció, pero la seguimos manejando domésticamente. Y ahí viene un escollo, un obstáculo, porque confundimos 2 círculos que si bien se relacionan, no deben confundirse. Por un lado, la empresa familiar y por otro lado, la familia empresaria. Estos son 2 círculos, empresa familiar y familia empresaria. Esta es la famosa teoría de los 2 círculos. Obviamente se entrelazan, sí, claro, hay una interrelación, se cruzan, para decirlo de manera sencilla. Está muy bien que se crucen. El problema es cuando se superponen. Ahí está el inconveniente. Cuando se superpone. ¿Y qué significa que se superponen? Que lo confundimos. La empresa familiar es la familia empresaria. La familia empresaria es la empresa familiar. Eso es fatal. Eso es fatal. Y les doy ejemplos concretos para aterrizar en lo que digo y poder entender qué significa esa confusión que debemos evitar. Por ejemplo, una típica confusión en una empresa familiar. Cuando mañana los miembros de la familia, que son los accionistas y forman parte de la administración, nos reunimos en la empresa para tomar una decisión y empieza por ahí una polémica. Uno dice una cosa, otro dice otra, no están de acuerdo, empieza la discusión y finalmente uno quiere imponer su voluntad sobre los demás y su argumento categórico, tajante frente a los otros es: yo soy el hermano mayor. Que eso es muy recurrente. Y con eso los dejo en silencio a todos. Porque como es el hermano mayor, o el papá, o el tío, o lo que fuese, no se le puede contrariar. Ahí nos confundimos. Porque en esa reunión que les estoy ejemplificando, esa persona no es ni el hermano mayor, ni el papá, ni el tío. Él es el accionista. Él es el director. Él es el gerente financiero. Punto. En la casa somos hijo, papá, tío, hermano, lo que quiera. Esto parece muy simple, pero no lo es. Y pregúntese cada quien, oiga, ¿está en capacidad de hacer esa distinción? Se lo pregunto más directamente. Mañana, si usted participa en una empresa familiar y ve que el que está al frente está actuando incorrectamente, oiga, es el gerente financiero y actuó mal, y usted le va a poner el alto, un momentito, pero es su tío. La pregunta es, ¿tiene la capacidad para ponerle un alto a su tío? Si la respuesta es sí, perfecto. Pero si la respuesta es no, entonces no se meta a hacer negocios con la familia, porque no tiene entonces la capacidad y no todo el mundo la tiene. Por eso que las empresas familiares, muchísimas, fracasan, porque no tienen interiorizados estos conceptos. Pero ¿cómo le voy a decir a mi tío eso? ¿Cómo le voy a decir a mi hermano mayor? Bueno, si no lo puede hacer, entonces no emprenda negocios con la familia, porque emprender una empresa familiar significa eso, tener la capacidad de decir, un momentito, reglas claras. Oiga, si el gerente cometió una irregularidad, el gerente responde. Es más, hasta lo demandamos. Aquí no entra que es mi primo, mi hermano, mi tío. No, eso es pues una empresa familiar. ¿Eso qué significa técnicamente? Profesionalizar la empresa, donde yo a cada uno le doy su lugar, un rol dentro de la empresa. Oiga, es el gerente y al gerente se le respeta. Entonces, eso significa profesionalizar la empresa familiar. Oiga, ¿puede ser este el momento adecuado? Sí. De repente, la familia empresaria no se ha preocupado por buscar un sucesor para el líder, que suele pasar muchas veces. Oiga, nos confiamos que la persona que está al frente de la empresa familiar asumirá el liderazgo de manera perpetua.
Eso no va a ser así, pero muchas veces eso se considera tácitamente. Entonces, tiene liderazgo y lo tiene 5 años, lo tiene 8, lo tiene 10, oiga, tiene para rato, es joven todavía. Incluso el propio líder lo dice, ¿no? Oiga, yo sí considero importante que debe haber la sucesión, pero ese tema lo hablamos todavía más adelante, ¿no? Yo todavía soy joven, todavía tengo para más años. Y entonces pasa eso, en un momento ocurre algún hecho no previsto. Un accidente, fallece, lo que sucede. ¿Qué va a pasar con la empresa familiar? Queda sin norte, sin brújula, descabezada. Esa es una realidad fatal. Oiga, la empresa comienza a ir a ojos cerrados. ¿Cuántas empresas familiares han empezado su debacle, su caída profunda, a propósito de un lamentable suceso como el que comento? Oiga, falleció el líder que todos creían que se iba a quedar 20 o 30 años más y la empresa familiar se vino abajo. Entonces la empresa no está profesionalizada, pues, no está profesionalizada, porque la empresa no es corporativa, la empresa está creada a imagen y semejanza de una persona de carne y hueso. Oye, ¿cómo es posible? De repente una empresa grandísima, una empresa que tiene 50 años en el mercado, una enorme facturación, oiga, una empresa de que tiene pues oiga, una presencia en diversos países, una empresa que aglutina una gran cantidad de trabajadores. Sin embargo, esa empresa está creada a imagen y semejanza de una sola persona. Y si esa persona no está presente, la empresa se cae. Oye, eso no puede ser. La empresa tiene que trascender al fundador, al patriarca o al líder. Ese es justamente el objetivo, o debiera ser el objetivo del empresario. ¿Cómo creo una organización que trascienda? Pero si la empresa requiere mi presencia y solo mi presencia, entonces yo no he realizado en realidad una empresa, no he creado una corporación en el sentido técnico de la palabra. Yo he creado simplemente un formato que es un disfraz para mí, y la empresa es exitosa porque yo estoy. Y eso va a implicar incluso que, estando con vida, oye, yo necesito estar las 24 horas del día en el negocio. Pero cuando la empresa se profesionaliza, yo me convierto en un director de orquesta y pronto voy entrenando a alguien para que sea el próximo director de orquesta de mi empresa. Y entonces así podemos manejar diversos negocios. Eso es profesionalizar. De modo que mi reflexión iba en el sentido que una situación como la que estamos viviendo en este momento debería despertar el ánimo, si es que antes no lo habíamos hecho así, de dar el paso para que la empresa familiar trascienda. Una situación de crisis como la que estamos viviendo, les decía, depende del enfoque que nosotros le demos para que tenga una u otra significación. Veamos el vaso medio lleno, medio vacío. Cada quien decide cómo lo ve. Yo les animo a que lo vean medio lleno. Seguramente muchos que tengan una visión negativa lo van a ver medio vacío. Y con eso no se soluciona nada. Oiga, veamos, ¿qué podemos hacer? Si no lo hicimos antes, ¿qué podemos hacer? Bueno, un punto de partida es profesionalizar la empresa. Y eso va a significar tener gerentes profesionales dentro del negocio. Eso va a suponer poner reglas dentro de la empresa en un documento que se llama protocolo familiar. Esto va a significar que el patriarca elabore un testamento para que deje ordenado el negocio tras su muerte. Si el patrimonio es más o menos significativo, podemos pensar ya en otras fórmulas un tanto más elaboradas. De repente crear una sociedad holding que sea la cabeza de todos los negocios si es un grupo. De repente podríamos pensar en que se trate de una empresa offshore para darle cierto blindaje al patrimonio familiar. Podríamos pensar en un fideicomiso testamentario. Si ya tenemos un patrimonio más o menos significativo y queremos dejar ciertas instrucciones o directrices tras la muerte del patriarca, podemos pensar en convenios entre accionistas para que no se peleen mañana más tarde los propios familiares. Podemos pensar en establecer reglas en el estatuto de la sociedad que incluso vayan más allá que las reglas que la propia ley establece. Usualmente la ley societaria es bastante escueta, ¿no? Por ejemplo, en requisitos para ser un director, suele ser bastante escueta. Te dice, la mayoría de las veces las leyes locales te dicen de que sea pues una persona natural y punto, no hay más requisito.
pero eso no impide que nosotros establezcamos requisitos para ser director de la empresa familiar y profesionalicemos. Además, con eso vamos a conseguir que no todos los familiares van a alcanzar los requisitos y, por lo tanto, reducimos la posibilidad de una posterior pelea entre ellos por los cargos directivos. Porque ese es otro inconveniente, que los familiares ven a la empresa familiar muchas veces como una bolsa de trabajo. Y entonces necesariamente tienen que tener un puesto de trabajo por ser miembros de la familia. Obviamente una situación pues insostenible, entenderán ustedes. Oiga, no basta con que tengas pues el apellido para tener un puesto de trabajo. Aquí los cargos de director y gerente no se ganan por sangre, sino por capacidad. Obviamente, si se hace de la otra manera, por sangre, esta empresa familiar estará condenada al fracaso. Oiga, demuestre que tiene la capacidad para que mañana tenga un puesto dentro de la empresa. Pero para eso podemos establecer requisitos para ser un director o un gerente, y vamos señalando estos requisitos, a ver quién nos alcanza. Y también se genera una suerte de competencia interna para que cada uno llegue a ese puesto. Hace un momento les mencionaba al inicio de la charla el caso de la farmacéutica Merck, ¿no? Esta es una empresa, decía, familiar, 11 generaciones, y sin embargo lo tienen bien claro, de que nadie tiene un puesto administrativo como director o gerente asegurado por el hecho de pertenecer a la familia. Tiene que conseguirlo. Es más, la idea dentro del grupo es que un miembro de la familia, si está capacitado, llegue a la empresa Merck, a la empresa familiar, más o menos a la edad de 45 años. ¿Y por qué no antes? Porque antes ha tenido que trabajar en otras empresas ajenas al grupo, demostrando su capacidad y haber llegado a ocupar cargos directivos o gerenciales. Cuando llega a esos cargos en empresas ajenas a la farmacéutica Merck, entonces recién dice, puede estar en condiciones de integrarse en la empresa familiar. Y eso es muy bueno, ese es un buen requisito, porque ahí se da importancia a la meritocracia y no a las cuestiones meramente consanguíneas. De modo tal de que una empresa familiar, sea grande, sea mediana o sea pequeña, sea una que ya va en tercera o cuarta generación, una que va en primera pasando a la segunda, o una que recién se está iniciando, sea una empresa familiar local o internacional, oiga, toda empresa familiar debería preocuparse por establecer estas pautas dentro de su seno, de modo tal de que se organice adecuadamente. Y si esta crisis que estamos hoy día viviendo le ha llevado pues a una situación que lo ha afectado, debería buscar el mecanismo para superarlo, pero que ya no se vuelva a repetir esta situación, ¿no? Que ya no se vuelva a repetir. ¿Por dónde empezar en un protocolo familiar? Depende de las generaciones en que nos encontremos, claro está. Si estamos al inicio en una primera o segunda generación, yo plantearía algunas ideas básicas o mínimas dentro de un protocolo familiar. Por ejemplo, establecería reglas para la sucesión. Si tendría que escoger un primer tema, escogería el tema de la sucesión. Porque muchas veces, y se los digo desde la perspectiva de la práctica que nosotros trabajamos con diversas empresas familiares, muchísimas veces no hay problemas en la primera generación. Los problemas vienen cuando va a pasar a la segunda. Un ejemplo concreto, ¿no? Oye, en la primera generación tienen a 4 hermanos. Les digo un caso que hemos estado viendo recién. Acá un grupo en el Perú, un grupo educativo muy grande, oiga, ya 35 años de existencia, empezó con un pequeño instituto, hoy día tiene 2 institutos, tiene un colegio, tiene una universidad, ha crecido bastante. Ya, 35 años, 4 hermanos, felices y contentos, se llevan muy bien, pero entenderán de que ya están ahora en edad avanzada. Y entonces comienzan a pensar en la transmisión. Es más, ni siquiera todos, uno de ellos, uno de los 4 hermanos, síganme, uno de los 4 que es el hermano mayor, que ya está bien mayor, está un tanto enfermo y piensa en la transmisión. Y ahí vienen los problemas, cuando entran los hijos de él, o sea, los sobrinos de los otros. Y ahora tienes una empresa familiar donde tienes a 3 hermanos con 4 sobrinos, que son los hijos del otro hermano que ya se puso un costado. Y entonces, claro, ya entra la segunda generación, primero que entra con otra perspectiva, ¿no?
una visión más moderna de los negocios y dice, oye, un momentito, acá tenemos que reformular, hay que cambiar, hay que dejar de hacer esto, hacer otra cosa. ¿Por qué no entramos en este negocio? ¿Por qué no tecnificamos esto? Que a los hermanos originales obviamente les comienza a mover el piso. Y empiezan ahí y dicen, muy bien, vamos a ordenar el negocio. A ver, vamos a ver un inversionista que entra al negocio y nos inyecte capital. Pero vamos a ordenar todos los libros. Muy bien, queremos todos los libros contables y que se haga una auditoría. Y ya empiezan los problemas, ¿no? Y nosotros vamos a decir, ¿qué cosa? ¿Cómo que una auditoría? Siempre hemos manejado el negocio muy domésticamente. O sea, uno se sorprende realmente, pero cuando está en la práctica, pues uno ya sabe que esto es habitual. Uno ve un tremendo grupo familiar y sin embargo no tiene un libro de actas de Junta General de Accionistas. Y ellos se sorprenden y hasta se ofenden el que les pidan un acta. Y dice, ¿cómo va a haber acta? Si cuando nos reunimos somos hermanos. ¿Se acuerdan de la famosa teoría de los dos círculos? Oye, cuando se reúnen no son hermanos, son accionistas. Pero ellos, ¿qué dicen? Somos hermanos. ¿Cómo vamos a levantar un acta si somos hermanos? Ya entenderán que es un desastre. Y claro, viene un gran inversionista con un montón de dinero que quiere entrar, se asoma y ve este desorden y dice, chao, acá no entro, acá no entro. Y ahí recién se comienzan a poner las pilas ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ven que la oportunidad pasa delante de sus ojos y se va. Se va. Dice, oye, ¿y el inversionista? No, el inversionista no quiere entrar. ¿Y por qué no? Porque hay un desorden. Oiga, pero si somos una empresa súper grande. Claro, grande ante los ojos de ustedes. Pero ante los ojos de un inversionista son una empresa desordenada. Son una empresa en conflicto. Son una empresa que no tiene ni libro de actas de junta de accionistas. ¿Qué dice el inversionista? Ordénense y cuando se ordena me llama. Pero ahorita no quiero entrar. Eso dice. Entonces ahí nos comienza a pasar factura un tratamiento inadecuado de la empresa familiar. Por esa razón, pues vean ustedes, es importante establecer reglas, ¿no? Volviendo al punto, yo les decía, la sucesión o la transmisión generacional. Muchas empresas familiares, por ejemplo, dan por asentado que cuando se pase de la generación primera a la segunda, ¿quién va a suceder al actual patriarca? El hijo mayor. Y eso lo dan por asentado. Y la pregunta es, ¿y por qué el hijo mayor? ¿Y por qué necesariamente el hijo mayor? ¿Tendrá que ser así? ¿Están de acuerdo los demás hermanos? De repente los otros dicen, no, un momentito, aquel que más ha trabajado en la empresa es el tercero. El primero está desinteresado en el negocio. Entonces, ¿por qué lo ponemos al primero como sucesor natural? De repente no tendría que ser ni un hijo. De repente el sucesor es un sobrino y no un hijo. No en línea recta, sino en línea colateral. Entonces, fijar las reglas es mejor hacerlo esto en vida y es mejor hacerlo cuando no hay conflicto. Entenderán ustedes, es mejor hacer las reglas cuando estamos en conflicto. Podríamos decir, oiga, cuando no esté el patriarca por X razones, va a asumir, por ejemplo, el hijo mayor. Pero el hijo mayor va a estar en la presidencia de la empresa familiar por 3 años. Y ahí sigue el otro hijo. Y ahí sigue el otro hijo. Es decir, va a ser rotativo cada 3 años. Es mejor hacerlo así. O este hijo se va a hacer cargo de este negocio, el otro hijo de la expansión internacional, el otro hijo se va a hacer cargo de la gerencia de marketing, de acuerdo a sus habilidades o a sus bondades académicas y profesionales. Pero eso es mejor hacerlo ¿cuándo? Cuando todo está pacífico. Si vamos a estar en problemas, esto es fatal, ¿no? Muchas veces se ven casos que llegan incluso hasta los tribunales, ¿no? Hasta los tribunales se llega en el enfrentamiento de familia. Y ahí el conflicto es mayor, ¿no? Y siempre yo hago esta anotación. Acá hay que tener en consideración un tema que es mayor. Cuando yo tengo un socio cualquiera, que no es familia, oiga, yo me peleo con el socio, bueno, pues nunca más lo veo. Y se acabó el tema. Pero cuando el socio es familia, oiga, yo siempre lo voy a seguir viendo. Y esa es una situación que puede ser bien insostenible. ¿Qué pasa, oiga, si yo lo voy a seguir viendo de mi primo? Y resulta que está reclamando en un tribunal por sus acciones y quiere entrar en la empresa. Eso es fatal, es enormemente incómodo. Y podría ser incluso aprovechado por la competencia para que en este descuido de los familiares empresarios, una empresa hasta más pequeña pueda ganar mercado. Ustedes saben de que el problema de uno es oportunidad para otro. Oye, acá están peleándose los hermanos, los hijos, los papás, etc. Por ahí un pequeñito comienza a ganar mercado y comienza a hacerse de un mercado de la empresa familiar, a quitarle mercado,
porque los otros están preocupados en litigios, en ir ante tribunales, en pelearse, en tratar de llegar a acuerdos. Es fatal. Aquí entonces el punto debiera ser en implementar políticas adecuadas que permitan que una empresa familiar trascienda. Una empresa familiar es una oportunidad bien interesante, pero ténganlo en consideración, estimados amigos, que es un arma de doble filo. Bien manejada, te lanza, pero en un trampolín. ¿Por qué? Porque ¿qué más empuje que la familia? Oiga, podemos trabajar nosotros 15, 20 horas con mucho empeño porque es nuestro negocio. Bien manejado. Mal manejado, esto es terrible, porque los odios, las envidias, los egoísmos y estos apetitos personales hacen que el negocio se venga abajo y llega un momento, y también lo he visto muchas veces, en que, oiga, ya nadie quiere ni siquiera beneficiarse del negocio. Llega un momento en que simplemente el único objetivo es fastidiar al otro. Oiga, si yo no gané con el negocio, tú tampoco. Un perro del hortelano, no gana uno ni gana el otro. ¿No? Lo cual es fatal, ¿no? Porque el negocio los mandas a la deriva y con eso todas las consecuencias que vienen, porque ahí quienes terminan pagando las consecuencias son, por ejemplo, los trabajadores que se quedan en la calle pues sin trabajo, los acreedores que no cobran, etcétera. O sea, los efectos son enormes porque hay una serie de stakeholders, de grupos de interés alrededor de la empresa familiar. Entonces, si queremos realmente nosotros hacer sostenible el negocio de la empresa familiar, pensemos en situaciones adecuadas para de que esto pueda trascender. Y empecemos por cuestiones muy simples, como es fijar ciertas reglas de conducta, diferenciando lo que se había planteado, lo que es la empresa familiar de la familia empresaria. Son dos círculos que se interrelacionan, pero que de ninguna manera deben superponerse. Bien manejada una empresa familiar, sin lugar a dudas, nos va a dar muchas satisfacciones. Pero empecemos por establecer reglas ahora, no más adelante. Porque es paradójico, porque cuando se hacen encuestas a los empresarios familiares, y esto lo he visto en Perú y en otros países, oiga, el grueso de ellos termina diciendo que todos estos temas son relevantes, ¿no? Preocuparse por la sucesión, por el protocolo familiar, nadie discrepa. Pero cuando le preguntan cuándo lo va a implementar, todo el mundo dice más adelante, más adelante, más adelante, y nunca se implementa. Entonces hay una desidia, ¿no? Oiga, sí es importantísimo elaborar un protocolo familiar. ¿Y cuándo lo va a hacer? Más adelante. ¿Cuándo es? Más adelante, más, y nunca lo hace. Y nunca lo hace, ¿no? Entonces el tema por eso es ya, ahora, de una vez. Esto se va mejorando, complementando. Yo no les digo de que adopten toditas las medidas que les estoy comentando desde inicio. No les digo, oiga, empiezan un negocio familiar, tengan un fideicomiso testamentario. Obviamente que no, vamos por partes. Pero sí empecemos a adoptar reglas. Para cerrar, les diría lo siguiente. Una empresa familiar no es una empresa común y corriente. Y es algo que yo también advierto muchísimo en el tema, por ejemplo, de la asesoría jurídica. Tengan mucho cuidado cuando van a una asesoría jurídica a que les den asesoría en estos temas. Porque van a un abogado y lamentablemente los abogados, la mayoría de ellos no conocen el tema. Y le va a dar una asesoría como si fuese de cualquier empresa. Y ahí comenzamos a ir por mal camino. Oye, el abogado no conoce, su asesor legal no conoce y dice, ¿qué desea? ¿Una asesoría de empresa familiar? Ah, la empresa familiar es empresa. Entonces le doy la asesoría de cualquier empresa. Y eso no es así. Les doy un ejemplo pequeñísimo, ya para terminar. Un ejemplo pequeñísimo. Si fuese cualquier empresa, necesita, en términos generales, una junta general de accionistas, un directorio y una gerencia, ¿no? Sus 3 órganos de gobierno, o consejo de administración, como le llaman algunos países. 3 órganos de gobierno. Eso pasa con cualquier empresa. Pero si es empresa familiar, claro que necesita estos 3 órganos, pero necesita 3 más. Ahí viene el detalle. Su asamblea familiar, su consejo de familia y su family office, u oficina familiar. Ahí viene el detalle, como ustedes verán. Entonces, una cosa es asesoría genérica, ten estos, y yo, abogado, le elaboro en su estatuto sus 3 órganos y le digo, listo. Y no le solucioné ni un problema. Pero el que conoce la materia le va a decir, necesita esto y necesita esto. Necesita estos 3 órganos más, con sus facultades determinadas, y cada uno tiene un rol. Entonces vean, una empresa familiar es una empresa, claro, pero no solo es una empresa, porque tiene un componente importantísimo, que es el componente familiar. De modo tal, pues, de que, queridos amigos, este es un tema
amplísimo, he tratado de reducir algunas ideas, pero la conclusión última sería que en una situación de crisis como la que vivimos ahora, que reitero, no es un problema, sino un reto y una oportunidad para seguir adelante, deberíamos aprovecharlo como la oportunidad precisamente para que nuestra empresa familiar esté mejor establecida en el mercado y pueda superar esta crisis y afrontar cualquier otra que se pueda dar más adelante. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor Daniel. Encantado. Realmente es súper interesante todo lo que nos estuvo comentando y esa visión, ese punto de vista positivo, ¿verdad? De ver esto y no solamente como, como un problema, ¿verdad? A continuación, le damos la palabra a Marcelo Coda Frontanilla, que nos va a hablar un poquito sobre el mismo tema, pero ya desde el punto de vista de las empresas familiares paraguayas, ¿verdad? Desde el punto de vista nacional. Bienvenido también, Marcelo. Hola, acá ayudándome Camila, mi hija. Esto es una empresa familiar. Buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias al ICC y al CD por invitarme. Muchas gracias al equipo organizador, a Carolina, a Estefanía, a Felicita, a Florencia y a todo el equipo que han podido armar en muy poco tiempo algo muy interesante. Muchas gracias, profesor Daniel Lechay, por permitirme compartir aquí hoy con usted esta palestra virtual. Y yo quiero hablar un poquito de la realidad actual de las empresas familiares en Paraguay. En ese sentido, en nuestro país no se cuentan con estadísticas oficiales relativas al porcentaje de empresas familiares en Paraguay, pero podemos decir, conforme a las aproximaciones que tenemos, que entre el 80 y el 85% de las empresas en el Paraguay son familiares, lo cual se encuentra un poco alineado con lo que es la región y diría hasta el mundo. Estos datos están un poco avalados con el último censo económico de nuestro país, que si bien ya tiene 9 años, establece que la micro, pequeña y mediana empresa representan el 97% de las empresas que funcionan en el Paraguay. De ahí a que es consistente que podamos decir que del 80 al 85% de las empresas familiares sean familiares en el Paraguay. Este era el primer tópico que quería tocarles, de manera a poner un poquito en contexto lo que estaba mencionando el profesor, en un contexto local. En cuanto a la normativa aplicable, nosotros en el Paraguay, a diferencia de otros países como por ejemplo España y la Argentina, no contamos con una normativa específica relativa a las empresas familiares. En el caso concreto de la Argentina, ellos cuentan con un artículo muy interesante de su todavía nuevo Código Civil, creo que todavía no cumplió 2 años, que se refiere específicamente a las empresas familiares y a los protocolos. En nuestro caso, nuestra normativa es del año 85, entró a regir en el 86, en nuestro Código Civil y Comercial. No tenemos una norma específica, no obstante contamos con diversos aspectos vinculados fundamentalmente a temas societarios, a temas de familia y a temas sucesorios, entre los cuales los más importantes son los que hacen relación a las sociedades. Los 2 tipos societarios más utilizados en el Paraguay son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, SA y SRL respectivamente por sus siglas, los contratos de diversa naturaleza, los seguros, el testamento y las donaciones serían fundamentalmente las herramientas jurídicas más utilizadas en todo lo que hace relación a empresas familiares en el Paraguay. Me gustó mucho la exposición del profesor Echáiz, y una de las cosas más interesantes que dijo, porque realmente es muy cierto, que cuando se recurre a un asesoramiento como empresa familiar, es muy importante recurrir a profesionales que tengan experiencia con empresas familiares, porque la realidad, como bien apuntó el profesor Echáiz, es muy diferente. Entonces es muy importante tener en cuenta lo que él apuntó. Rápidamente, una cuestión muy importante es que el fundador
usualmente inicia las actividades como algo unipersonal. Entonces el primer paso es que se constituya en una sociedad de modo tal a que no ponga en juego todo su patrimonio y separe el patrimonio personal del patrimonio empresarial. Constituirse como una SRL o como una sociedad anónima. A los contratos me voy a referir un poquitito después. Los seguros son muy importantes en general y en particular el seguro de vida. Fíjense ustedes que para el caso de una persona que sea jefe de familia y que sea quien trae la totalidad o el mayor porcentaje del ingreso a la casa, una desaparición tempranera o intempestiva puede traer consecuencias muy negativas, por lo cual el seguro es muy importante contar, por ejemplo, con el seguro de vida. En otros países tienen mayor desarrollo otros seguros, como por ejemplo el seguro de responsabilidad civil y penal, civil mejor de aquellos que ejerzan la dirección. Pero específicamente quería hoy hacer relación a los seguros de vida. El testamento es una figura muy importante, pero que en el Paraguay, no lo hablé esto con el profesor Daniel, pero en el Paraguay el 20% es denominada legítima, lo que significa que el 80% de todo patrimonio de una persona necesariamente, una vez de que fallezca, tiene que ser para sus herederos forzosos, esposa e hijo en un ejemplo clásico. Pero se puede disponer del 20%, que parecería ser que es un porcentaje escaso, lo que lleva a muchas personas a no utilizar el testamento. Pero ese 20% es muy importante para utilizarlo en varios casos. Alguna persona, algún hijo con problemas de discapacidad, o por ejemplo algún socio estratégico que sea uno de los hijos, u otro tipo de posibilidades. Pero aquí es, por ejemplo, donde una persona que no maneja mucho las empresas familiares, uno recurre al asesoramiento y le dice, no, el testamento no, en el Paraguay prácticamente no sirve para nada, ¿verdad? Y después también las donaciones, que son muy interesantes de hacerlas, con o sin usufructo vitalicio, pero debidamente asesoradas. En Paraguay, si bien no tenemos, reitero, norma específica con respecto a las empresas familiares, contamos con normativas suficientes como para poder blindar a las empresas familiares, siempre y cuando el uso de las herramientas estén en manos de un buen mecánico, que en este caso debería ser un buen abogado especialista en empresas familiares. Protocolo familiar como un contrato. Una de las preguntas que siempre se hacen, y aquí me salgo ya también del libreto de Carolina que me va a retar, pero no importa, si alguien quiere preguntar algo puede poner nomás ahí al costadito y yo ya le contesto sin drama. El contrato es en esencia un acuerdo de voluntades y lo que la familia siempre pregunta, ¿qué valor tiene el contrato? ¿Qué valor legal tiene el contrato? El valor legal es importantísimo, pero no tiene que ser el único motivo por el cual la familia haga un protocolo. El valor legal del protocolo en el Paraguay está dado fundamentalmente cuando lo hacemos como un contrato. Y en ese caso, el artículo 715 es sumamente claro en el sentido que establece que las convenciones hechas en los contratos forman parte de una regla a la cual quienes lo suscribieron tienen que someterse como a la ley misma. En consecuencia, a partir de esta norma y trabajando sobre la base del contrato, nosotros tenemos que es perfectamente válida, o válido, mejor dicho, desde el punto de vista jurídico, un protocolo familiar en el Paraguay. Hace varios años atrás, en ocasión del primer seminario de Derecho Societario y Concursal Latinoamericano que se realizó en Paraguay, hice un trabajo sobre este tema, al cual está a disposición de ustedes en CEDEP, en el cual se profundiza un poco más este tema. Ese dibujito, ¿qué es lo que quiere decir? Que lo más importante en el protocolo es el proceso. Y lo segundo, en igual categoría de importancia, son los consensos. En el protocolo, en el trabajo del protocolo, no es tan importante la llegada, sino es muy importante el viaje. Hablar con mi hermano de las cosas que no hablo, hablar con mi padre de aquellas cosas que no hablo, quitar de la alfombra problemas que
no se los quiere tocar porque generan turbulencia, pero que con seguridad, si no se los aborda en su momento posteriormente, no generarán turbulencia, sino que necesariamente significarán la explosión de una bomba. Finalmente, el último punto que es a mí una cosa que realmente me apasiona y a la cual ya se refirió el profesor Daniel Echaiz, es la transición generacional. En este sentido, un amigo argentino, un colega, tanto en consultoría de empresas familiares como en abogacía, que es el profesor Leonardo Glickin, siempre dice que para la continuidad de la empresa familiar necesariamente tiene que hacerse un pacto entre las diferentes generaciones. ¿Qué es una generación? Y una generación es fundamentalmente un conjunto de personas que nacen en un mismo tiempo, que trae como consecuencia que tienen costumbres parecidas, ideas parecidas y otras cosas parecidas, como por ejemplo la forma de vestirse, la terminología que utiliza. Si por ejemplo lo que nacimos en los años 60 le decimos vaquero, a lo que las generaciones más nuevas le dicen jean, y muchas otras cosas. Eso hace que los miembros de una generación tengan pensamientos uniformes sobre determinados criterios, y muchas veces se da aquello de que el tiempo pasado siempre fue mejor. En lo personal, yo creo que el tiempo pasado no fue mejor. Hoy tenemos muchísimas más herramientas, no solamente para el mundo empresarial, sino para desarrollarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Por lo cual yo creo que lo importante es el respeto entre cada generación y aprovechar las fortalezas de cada generación y tratar de construir a partir de ahí la transición, minimizando las debilidades. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para celebrar este pacto? El primer paso, abrir nuestra mente, valorar lo que cada uno tiene que aportar. Un ejemplo clásico, un cliente me decía que vino un hijo suyo, él no había podido terminar la carrera universitaria por motivos laborales, pero su hijo pudo hacer tanto el grado como el posgrado en el exterior, y vino del exterior a incorporarse a la empresa familiar y le hizo una presentación en PowerPoint, y el padre le dijo, tu PowerPoint no sirve para nada. Y el hijo le dijo, vos sos el que no entendés nada. Eso generó una discusión agria, por cierto, que cuando yo me reuní por separado con cada uno de ellos, llegué a la conclusión de que ni uno le quiso decir al otro lo que se dijeron recíprocamente. Se pudo subsanar la situación y hoy se llevan estupendamente bien. Al mismo tiempo, tenemos que respetar e incluso enriquecernos con las diferencias de cada uno. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que ponernos en una situación de escucha activa con las generaciones que vienen, sean las de arriba o sean las de abajo. Porque necesariamente si la empresa familiar, para que la empresa familiar, pueda continuar en el tiempo, se necesita hacer esta transición. Y esta transición tiene que hacerse en paz. Porque si se hace en medio de la guerra, es muy poco probable que la empresa pueda continuar en el tiempo. Un libro muy interesante de una persona que trabajó muy de cerca con los All Blacks, habla un poco en términos rugbyísticos de pasar la pelota. Y él habla de pasar la pelota hablando de la transición de una generación a otra en el equipo de los All Blacks, ¿verdad? Esto yo creo que es lo que hay que hacer. En el marco de la transición generacional, el fundador sabe muy bien que él se tiene que retirar, porque el fundador, habiendo creado una empresa de cero o de menos cero, puede ser cualquier cosa, pero estúpido seguro que no es. Hoy tiene 400 empleados, empezó una empresa de cero, seguro que no es estúpido y él sabe que se tiene que retirar, pero ubiquémonos en la posición de esa persona que sabe que se tiene que retirar. Edad entre 60 a 65 años, ya con algunas capacidades un poquito debilitadas, ya sabiendo que el final está más cerca del principio, a lo cual hay que sumar que tengo que trabajar en la planificación de mi retiro. Hay que ponerse en esa posición y necesariamente el fundador tiene que seguir haciendo algo.
dentro o fuera de la empresa. Pero es absolutamente imposible pretender que alguien que ha trabajado toda su vida, 10 a 12 a 14 horas al día, un día se levante y diga, yo hoy no voy a hacer nada. Aquello de que el fundador se va a retirar para viajar, para jugar tenis o para jugar golf, solo existe en las películas. Una cuestión que me gustó mucho es esto que están viendo ahí, que es de Felipe Contempomi. Felipe es un rugbyista que al mismo tiempo es médico, y él escribió esto cuando dejó el rugby. Pero me gusta mucho porque tiene mucho sentido, tiene mucha esencia para el retiro de los fundadores. Y Felipe dice, cuando uno se retira, tiene que hacer un duelo que no es fácil hacer. Un duelo porque deja de hacer algo que le gusta todo el tiempo. Y es ahí cuando se debe reinventar y buscar y hacer una transición. Y debe encontrar poder hacer algo que le guste, que le llene tanto como lo que hizo hasta esa edad. Yo le invito, si hay algunos fundadores escuchando, que relean un poco esto de Felipe Contempomi, porque realmente tiene una riqueza extraordinaria, porque creo que refleja claramente cuál es la idea de lo que debe hacer un fundador. Esto que está puesto en la pantalla es un clásico. Que se vea mi hijo cuando yo no esté. Cuando uno escucha esto es porque evidentemente el padre no quiere escuchar ni hablar de transición. Hoy en día hablamos de transición generacional. Varios años atrás hablábamos de sucesión. Y sucesión parece un expediente, ¿verdad? Que yo me convierto en un expediente. Marcelo Coda sobre sucesión, juzgado tal. Entonces era una cosa que uno entraba en pánico. Que se vean mi hijo cuando yo no esté, realmente es muy complicado, porque si dejamos en manos de nuestros hijos, probablemente va a ser muy difícil, porque nosotros como padres somos los que sabemos cómo queremos llevar adelante la transición. Y también es muy importante señalar que en esto funciona la democracia, pero si el consenso no es posible, alguien tiene que decir si nos vamos a ir hacia adelante, hacia atrás, a la derecha o a la izquierda, y ese es el fundador. Por eso no corre esto de que se vean mis hijos cuando yo no esté. Como puede verse, al fundador se le exigen muchas cosas, desde crear una empresa desde cero a menos cero, llevarla adelante, generar riqueza familiar y para sus colaboradores y para la comunidad, y al mismo tiempo ordenar la sucesión cuando él ya no esté. Procrastinar es una palabra que confieso que aprendí hace no muchos años. No es otra cosa, procrastinar no es otra cosa que posponer, dejar de hacer algo importante ocupándome en cosas que no lo son. Y esto es un clásico en las empresas familiares. Hacemos una lista de 4 cosas que tenemos que hacer en el día, terminamos el día haciendo 3 y no haciendo una. Y vemos esa que no hicimos es la que deberíamos hacer. Hablar con mi hijo, hablar con mi esposa o alguna cosa de esa naturaleza. Hay que empezar, como bien dijo también el profesor Daniel en la charla que me antecedió. No es necesario hacer todo. Las cosas tienen un principio, pero es importante el inicio. Y ese inicio no es fácil. Evidentemente no es fácil porque acá estamos hablando de familia, estamos hablando de sentimientos. ¿Qué nos ayuda mucho en este trabajo? A hacernos preguntas. Esto me trae a la memoria unos años atrás cuando una persona fue a mi oficina, un fundador, y yo le hice una cantidad de preguntas como solemos hacerlo. Entonces él me dijo, pero qué notable, yo pensé que el que iba a hacer preguntas era yo y no vos, pero me gusta mucho esto, adelante, continúa con tus preguntas. ¿Y qué preguntas tenemos que hacernos nosotros para la transición generacional? ¿Qué espacio se reserva en la empresa para los integrantes vivos de la generación fundadora? ¿A dónde me voy a ir yo? ¿A un cuadro en el directorio? ¿O qué voy a hacer? Porque el tema no es solamente económico, sino es realmente qué yo puedo hacer. Y fíjense en la paradoja de lo que ocurre en las empresas familiares. Algo que es valorado muchísimo es poder tener experiencia y juventud. Experiencia que genera sabiduría y juventud que es sinónimo de fortaleza, de fuerza, de arranque, de empuje, de garra. Y qué mejor que poder utilizar la experiencia y la juventud que hay en ambas, que hay en una empresa familiar. Pero lo que pasa es que el tema es un poquito más complicado cuando la experiencia es de mi padre y la fortaleza, y el empuje es mío, que yo soy su hijo. Entonces ahí hay que hablar. En esta empresa tenemos que preguntarnos, ¿hay lugar para que trabajen todos?
Y hace no mucho, en un seminario, un colega ponía una foto de una familia clásica, papá, mamá y 3 hijos. Después ponía la foto de la segunda generación, papá, mamá, los 3 hijos, cada uno con su esposa. Y finalmente ponía otra foto, papá, mamá, cada hijo con su esposa y los hijos, o sea, los nietos. Y apenas ya entraban en la foto. Hoy en día, con la tecnología de la foto que uno puede quitar con el teléfono, entra cualquier cosa. Pero creo que se entiende el ejemplo. O, si una familia puede vivir hoy bien de los recursos que genera una empresa familiar, hay que ver si en el futuro podrán vivir 3 o 4 familias. Entonces hay que ver si hay lugar para todos. Otro punto, ¿cuál es el plan de carrera de los hijos? Y aquí viene un ejemplo. Me decía un fundador cuando empecé a trabajar con la familia, mira, mi hijo Ricardo, que es el mayor, está enloquecido trabajando en la empresa familiar. Él empezó conmigo, tiene mi carácter, tiene mi nombre. Yo creo que él se va a morir si no trabaja en la empresa familiar. ¡Qué maravilla!, yo le digo, ¿verdad? Después de unos días viene Ricardo. Empezamos con esas preguntas periféricas que el profesor debe hacer también para ponernos un poquito en contexto. Y en un momento dado me dice, mira Marcelo, dejémonos de macanear. Lo peor que me puede pasar es que yo siga trabajando en la empresa. Y él ahí me contó cuál era el plan de carrera, cuál era su plan de vida, que no coincidía con el plan de vida de su padre. Entonces muchas veces tenemos que preguntarnos los padres, le tenemos que preguntar a nuestros hijos si efectivamente ellos quieren trabajar con nosotros. Y nuestros hijos también tienen que preguntarnos a los padres si nosotros queremos que trabajen con nosotros. Un poco qué formación tienen que tener nuestros hijos. Hay algunas empresas que requieren alguna formación en particular. Después una cuestión muy importante es si alguno de nuestros hijos va a tener un mayor capital accionario. Fíjense, una empresa que distribuye ventiladores tiene el hijo y empiezan a traer aparatos de aire acondicionado. Al principio, lo que se generaba con la importación de los aire acondicionados era muy pequeño, pero posteriormente pasó a constituir el 90% de los ingresos versus el 10% de los ventiladores. Si el hijo no tenía ese carácter, sino que era un funcionario, un gerente de la empresa, iba a firmar un acuerdo con el padre, pero no lo firmó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Para los hermanos, él hizo el negocio porque tenía la empresa del padre, y para él hizo el negocio gracias a sus cualidades. Entonces, esto es algo muy importante para tener en cuenta, y por ejemplo, para esto se puede utilizar el testamento, para que uno de nuestros hijos, si es un socio clave, pueda tener un porcentaje de participación mayoritaria en el paquete accionario. ¿Cuáles son algunas herramientas para un pacto exitoso? La comunicación de las propuestas. Y acá viene el gran tema de la comunicación, que tiene un emisor y un receptor. Y en el medio está lo que se quiere comunicar, y muchas veces uno dice blanco y el otro entiende gris o negro, por más de que sea muy fácil. Hay un clásico ejemplo, que lastimosamente no lo puse ahí, de 2 personas que se paran frente a un número, que viendo de un lado es 9 y viendo del otro lado es 6. O hay otro también que tiene 4 barritas o 4 maderitas, que viendo de un lado son 4 y viendo de otro lado son 3. Quiere decir que ambas partes tienen razón. Entonces es muy importante cómo comunicamos las propuestas. En segundo lugar, que haya apertura y que haya confianza. Y aquí una clave es la figura del consultor que vaya a ser contratado. Tiene que ser una persona que inspire la confianza de los miembros de la familia. Fundamentalmente trabajar en la búsqueda del consenso, pero una búsqueda del consenso que termine con una toma de decisiones. Si no hay consenso, igual hay que resolver, porque o si no, no se va a poder trabajar en un pacto generacional. Y un elemento muy importante que yo lo valoro mucho porque no tenía esa formación, ahora no soy un experto, pero sí la voy adquiriendo, es un entrenamiento patrimonial y financiero de parte de los hijos que no tengan, que sigan carreras universitarias que no sean afines a lo patrimonial, a lo financiero. Eso es muy importante. Y en ese sentido, es muy importante trabajar con los hijos desde pequeños. Primero en lo que pudiese ser un comité junior a los 15, 16 años, y después en trabajar para que aprendan a ser accionistas. Porque probablemente en el futuro muchos de ellos serán accionistas y no necesariamente directores o no necesariamente gerentes o prestadores de servicio para la empresa.
Muchas gracias y a disposición para las preguntas. Muchas gracias, Marcelo. Realmente es sumamente interesante también todo lo que nos estuviste comentando y conocer un poquito más desde el lado, desde el punto de vista nacional y también con los ejemplos que estuviste dando. Espectacular realmente. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas. La primera de ellas, me pidieron los organizadores, me lavo las manos acá, que sean por favor muy breves y concretos con sus respectivas respuestas, entonces les transmito por favor ese pedido, lavándome las manos como corresponde. La primera pregunta es para Daniel, para el profesor Daniel, y va bien relacionada con lo que es el tema del webinar, ¿verdad? ¿Cuál es el futuro de la empresa familiar post-crisis? Post-crisis del coronavirus, obviamente. Bueno, muchas gracias, Felicita. Para empezar, yo creo de que hay futuro. El futuro es el de enfocar, como dije, como una oportunidad para profesionalizar el negocio. Esta crisis nos demuestra de que nada es seguro en el mercado, económicamente hablando. El riesgo es una variable siempre presente en todos los negocios. A veces eso suena o lo leemos muy como de teoría, ¿no? De lejos. Sí, pues hay riesgo, pero a mí no me afecta. Y no haber situaciones tan extremas. Bueno, lo que estamos viviendo nos demuestra un riesgo en extremo. Nadie seguramente se imaginaba la significación que iba a tener lo que estamos hoy día viviendo, ¿no? Una crisis total, una paralización de las actividades, un futuro incierto. En todos los países es similar, ¿no? Ya no sabemos cuándo se van a reanudar las actividades, no sabemos si será todo, no sabemos qué va a pasar con los temas económicos, ya hay incertidumbre en los negocios, ya hay negocios que se caen. Si teníamos una empresa familiar en el sector turismo, mejor hay que pensar, pues, oye, cómo cambiamos de giro de negocios. Entonces, es una situación bastante compleja. Pero esto nos debe significar un poco que estamos aprendiendo a los golpes, pero debe significar que aprendamos la lección, ¿no? O sea, yo creo que lo negativo sería que después de esto nos olvidemos de lo que estamos pasando ahora. Y digo, bueno, lo superamos, por ahí un poco que hemos estado pues pataleando, pero lo superamos y seguimos igual. Oye, ¿qué hemos aprendido como lección de esto? Tenemos que profesionalizar el negocio, tenemos que prever, tenemos que pensar en el mañana, no tenemos que dejar más adelante las decisiones y adoptarlas hoy día, lo que hemos comentado, ¿no? Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta para Marcelo Codas. ¿Cómo consideras que reaccionarán las empresas paraguayas ante esta crisis? Las empresas familiares paraguayas, obviamente. Históricamente, las empresas familiares en el mundo en general y en particular en Paraguay también, reaccionan mejor que las otras empresas que no sean familiares. ¿Por qué? Porque en general las empresas familiares tienen muy en cuenta, muy presente a la persona en esto, y tratan al final de mantener siempre las fuentes de trabajo. En lo personal, nosotros también en la oficina hacemos asesoramiento laboral, y de todo lo que he visto hasta hoy, las empresas familiares están tratando en lo posible de no recurrir a la suspensión de los contratos, y en el caso que lo hacen, recurren a la menor cantidad posible de días o la menor cantidad posible de personas afectadas. Yo creo que van a reaccionar bien. Ahora, realmente un tema muy complicado, y sobre todo de acuerdo al rubro. Me decía un amigo que está en un rubro muy complicado, que escucha mucho reinventarse. Él me decía, mira, a los 65 años reinventarse es bastante complicado, y si te agarró esto en una actividad como, por ejemplo, puede ser el turismo, es bastante complicado reinventarse. Totalmente. Muchas gracias. La siguiente pregunta también para Daniel. ¿Cómo afecta esta crisis del COVID-19 a la transmisión generacional? Específicamente con respecto al tema que habíamos hablado, de la transmisión generacional. Sí, yo creo que en dos frentes, ¿no? Podría ser que a algunas empresas esto les va a retardar la transmisión generacional. Es decir, que se dio la crisis y han considerado oportuno suspender la transmisión generacional. Ese es un escenario. El otro escenario, a la inversa,
que más bien apure la transmisión generacional. Oiga, habíamos pensado que la transmisión podía ser en 2 años. Bueno, con la crisis, mejor que sea ahora. Entonces, son dos escenarios bastante opuestos, ¿no? Habría que adoptar las medidas sobre la marcha y tratar de ordenar lo que se pueda. Obviamente que no es lo ideal de que este tipo de decisiones tan trascendentes se tomen un poco por la coyuntura y apremiantemente, ¿no? Ese no es el ideal, no está pensado. Imagínense ustedes, oiga, el plan era hacer la sucesión en 2 años y ahora por la crisis la hacemos ahora. Bueno, ese no era el propósito, así no estaba planificado. Sin embargo, a veces la coyuntura pues apremia, entonces habrá que tratar de reestructurar o redefinir, bien sea para retardar o bien sea para acortar la distancia, pero tratar de reestructurar en base a lo que estamos viviendo. Adicionalmente a ello diría de que siempre con una premisa importante, y es que no confundamos lo urgente con lo importante. Yo sé de que por la crisis esto puede empujar a decisiones urgentes, pero eso no debe hacernos perder de vista de qué es lo importante. No nos desesperemos. La desesperación es la peor consejera, ¿no? Entonces, un empresario que no es ecuánime, o en todo caso, pues esa es la labor del asesor jurídico, ¿no? De que tiene que ser ecuánime y darle tranquilidad a su cliente. Oiga, no nos podemos desesperar, ¿no? Con desesperarnos, ver de que esto es, pues, oiga, una fatalidad total y el negocio se nos va a caer. Claro, yo digo de que hay que tomar decisiones rápidas, hay cosas que no pueden demorar, ¿no? Hay negocios que no pueden esperar demasiado. Si tengo, oiga, productos perecibles, no puedo demorarme pues 3 años en pensar de qué voy a hacer. Sí, o tampoco eso significa que por desesperación adoptemos decisiones de las que luego nos vamos a lamentar. Por eso justamente ahí que los empresarios necesitan del ojo crítico, objetivo y un poco más frío, porque está alejado del problema en sí, de un asesor, pues, ¿no? Un asesor lo mira más alejadamente y más objetivamente. El que está involucrado en el problema lo ve de una manera, pues, apasionada. Oiga, yo veo que mi negocio de 30 años se desmorona, entonces voy a tomar una decisión muy apasionada, voy a cerrar el negocio. Y de repente eso no era lo pertinente. Pero es así, pues, el ímpetu. Una mirada tercera, entonces podría ser que nos dé un consejo mucho más objetivo, realista y mesurado. Muchas gracias. Estefanía, creo que tenía una consulta específica sobre uno de los temas que estábamos hablando. Estefi. Y buenas tardes a los participantes y a los panelistas también. Sí, estoy acá, estamos recibiendo varias preguntas. Les traslado acá, hay una para ambos panelistas, o sea, puede responder cualquiera. Dice: en el escenario en que vivimos, si uno de los miembros de la empresa familiar decide salir y después de pasada esta situación decide que quiere regresar, ¿cómo podríamos manejarlo? ¿Y cómo en general recomiendan que se manejen las crisis intrafamiliares después de esta crisis? Bueno, yo creo ahí de que la familia debería sopesar esa situación, ¿no? A veces estas crisis son oportunas también porque revelan el real comportamiento de las personas, ¿no? De los actores en una empresa familiar. En lo que tú señalas, si una persona que es accionista de una empresa familiar en la situación de crisis abandona el barco y sale corriendo, y luego cuando pasa la crisis quiere volver, yo creo que por decirlo menos no dice muy bien de ella, ¿no? No es una persona que se compra el problema. Oiga, ser empresario es estar en las buenas y en las malas, ¿no? Esa es la diferencia con un empleado, ¿no? El empleado es contratado en una empresa y cuando la empresa le va mal se va y renuncia. Ese es ser un empleado. Pero cuando uno es un empresario, oiga, se compra el problema y debe estar en todo momento. Entonces, una actitud como esa me parecería que sería importantísimo que lo sopese la familia para que en términos generales no le permita la vuelta, porque ya saben que es una persona que no se compromete con el negocio, es un ave de paso, simplemente viene a aprovecharse de las épocas de bonanza, ¿no? Más bien debería sopesarse lo contrario, cuando en esta crisis haya uno de los miembros de la familia que se comprometa totalmente y que diga, oiga, voy a dejar mi negocio personal que tenía aparte para dedicarme 100% al negocio familiar.
vamos a hacer este plan de reingeniería para poder salir luego en la etapa post-crisis. Oiga, vamos a emprender este negocio. Entonces demuestra que más bien tiene un compromiso con la empresa familiar. Es importantísimo estas cuestiones, que también son los valores que deben inculcarse dentro de una empresa familiar, ¿no? Esta cohesión y un espíritu solidario que no es ajeno al espíritu económico que es natural dentro de una empresa, pero que revela la convicción para estar inmerso dentro del negocio familiar. Doctor Marcelo Codas, no sé si quiere responder también esa pregunta o pasamos a otra siguiente. Solo breve. Este es una de las cuestiones, una de las cuestiones que tiene que estar establecida en el protocolo y en el estatuto inclusive, que es lo que se llama el derecho de preferencia, de modo tal a poder prever que si un accionista de la familia quiere salir, el resto de la familia pueda comprarle sus acciones y en último caso un tercero. Entonces, este es uno de los clásicos puntos de un protocolo. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, veo también que varias de las preguntas son sobre protocolo, pero acá hay una que me parece muy interesante también para ambos. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que las empresas familiares son tan reticentes a iniciar ese proceso de profesionalización y de formalización de la empresa? Bueno, básicamente yo creo que es porque empieza muy domésticamente y se confunden las relaciones familiares con las empresariales. Y aquí hay una idea que también es importante anotarla, ¿no? Y que seguramente el doctor Marcelo también la compartirá, y es que cuando nosotros asesoramos a empresarios familiares y le proponemos de que establezcan reglas como un protocolo familiar o las figuras que hemos venido comentando, muchas veces la respuesta del empresario familiar va a ser, pero ¿para qué debo hacer eso si actualmente el negocio va bien? Y ese es un criterio tajante, ¿no? Oiga, la empresa familiar tiene 20 años y 20 años ha venido funcionando. Entonces, ¿para qué cambiar si me va bien? Lo cual, tras bambalinas, entre paréntesis, me está diciendo que su razonamiento es, todo esto debería implementarlo si el negocio me va mal. Pero como no me va mal y me va bien, no lo necesito. Y ahí hay un error de percepción grandísimo, porque estas medidas no se adoptan cuando el negocio va mal, porque si el negocio va mal seguramente va a morir, peor va a estar. Eso no se va a salvar por milagro. Estas medidas se adoptan cuando el negocio está bien. ¿Pero por qué si está bien? Porque puede estar mejor. Y eso hay que interiorizarlo, y no mucha gente lo interioriza. Y entonces se acostumbra, simplemente es conformista. Oiga, yo tengo este negocio que es el número 1, frase típica también, ¿no? Oiga, mi negocio es el número 1. Y la pregunta que habrá que hacerle a renglón seguido es, ¿el número 1 dónde? ¿El número 1 dónde? Porque todo es relativo. El número 1 dentro de tu ciudad. Ah, bueno, dentro de tu ciudad. Y si lo ves a nivel nacional, ya no soy el número 1, soy el número 20. No, soy el número 1 en mi país, en tu país, y en Latinoamérica, no soy el número 40. Todo es relativo, pues, todo es relativo. Entonces, oiga, puede estar bien, qué bueno, excelente, está encaminado, muy bien, pero puede estar mejor. No se ponga techo. El techo nos lo ponemos nosotros cuando somos conformistas. Oiga, podemos llegar a más, pero esto significa emprender, ¿no? Y es algo no fácil en la práctica, porque es abandonar el estado de confort, que mucha gente no quiere. Oiga, ¿para qué me voy a internacionalizar? Mejor me quedo como está. Mira, mi empresa ahora es local, solo en mi país, y es la número 1 en mi país. Soy el más grande, todo el mundo me aplaude, todo el mundo me admira. Sí, pero si te vas a Nueva York, bueno, si me voy a Nueva York ya no voy a ser el número 1, pues es como empezar de nuevo de abajo. No, ¿para qué eso? Viene el conformismo, ya eso depende de cada quien, ¿no? Pero si uno quiere crecer, dice, no, momentito, voy a reinventarme y voy a otro mercado. Claro, ya no voy a ser el 1, ahora voy a bajar el número 10, sí, pues, pero sigo creciendo. Igualito que en una fusión, ¿no? Oiga, ¿por qué realizamos una fusión? ¿Por qué hacemos una integración de empresas, una venta de acciones, un canje de acciones entre accionistas?
qué cosa quiero ser en el mercado. Entonces, mucho importa la perspectiva que uno tenga. Pero aquí la moraleja es, no emprendamos esto cuando estamos agonizando. Cuando esperamos la agonía de la empresa, muchísimas veces la gente cree que esto es una varita mágica, pero no, por milagro no se va a solucionar, ¿no? Como alguien cree que tiene una empresa moribunda, otra moribunda, las fusiona y entonces, oiga, la empresa crece en el mercado. No, tú tienes una moribunda, otra moribunda y tienes un tremendo muerto, no van a ser vivo de ahí. Oiga, la empresa se va a hundir en el mercado. Estas medidas son mucho más pertinentes cuando la empresa está más bien en crecimiento y ahí puede dar un salto y un salto bastante significativo. Te agradezco mucho. No sé si el doctor Marcelo Codas quiere dar una breve... A mí me gusta más que profesionalización el término corporativización, que básicamente es el llevar a una empresa a los estándares de una corporación, lo cual no depende precisamente del tamaño, sino que depende de los estándares. Es decir, que una empresa pequeña también puede estar corporativizada. El gran tema es que el fundador es una persona que tiene una gran visión y es un poco como aquel árbol de mango, que usualmente debajo del árbol de mango no crece nada. No hay pasto debajo del árbol de mango. Entonces es muy difícil crecer al lado del fundador, y entonces él hace las cosas como quiere y utiliza aquello de que se vea a mi hijo cuando yo no esté. El camino para la transición generacional es la profesionalización, es la corporativización. Claramente hay que transitar por ese camino, porque o si no, la empresa está asignada a tener poca duración en el tiempo. Bueno, muchas gracias. En realidad tenemos muchas preguntas de los participantes. Le agradecemos a todos por las preguntas que nos hacen llegar por una cuestión en honor al tiempo. Tenemos que ir concluyendo. La buena noticia es que los tenemos al doctor Marcelo Codas y al doctor Daniel Echáiz como panelistas. También en próximos eventos, de los cuales les voy a estar comentando, este jueves 23 de abril a las 17 horas se va a estar hablando un poco de lo que muchos consultaron, lo que es la formación del protocolo familiar. En particular se va a estar tratando del protocolo familiar rural, este 23 de abril con Gustavo López de Argentina y Santiago Rivarola de Paraguay. Los invitamos a inscribirse en los links que pasamos en los chats. También el viernes 24 de abril a las 17 horas estaremos hablando de cómo impacta esta crisis en las sociedades, visto desde un análisis internacional de las consecuencias jurídicas en la sociedad, o sea, tanto un análisis internacional como la bajada nacional del impacto de la ley de emergencia nacional en las sociedades nacionales. Asimismo, tenemos agendado un masterclass virtual en 3 módulos con la profesora Teresa Rodríguez de las Heras, que es experta en negocios internacionales y reglas bancarias. Algunos de los temas que nos va a estar tocando es tecnología emergente, pago y garantías internacionales, así como temas actuales de la litigación arbitral. Finalmente, en el mes de abril estaremos arrancando todos los martes a las 17 horas con Juan Diego Alzate los siguientes temas que ven en pantalla: planeación en corto plazo, problemática de los contratos internacionales, future distribution. Les estaremos enviando a los correos la información respectiva a cada uno de estos eventos. Queremos realizar, vimos que varias personas están interesadas en cómo se formula un protocolo familiar, entonces estaremos organizando próximamente un evento sobre formación de protocolos familiares con los doctores Daniel Echáiz y Marcelo Codas aquí presentes. Por mi parte, muchas gracias de parte de la ICC Paraguay. Gracias en particular a los panelistas por brindarnos esta herramienta súper importante, por darnos su punto de vista de cómo las empresas familiares están lidiando ante esta crisis y cómo, de qué manera tienen que encararlo. Les agradecemos también a todos los participantes por las preguntas que nos dejaron y por seguirnos siempre en todas las redes sociales. Y le dejo la palabra a la moderadora para el cierre final. Muchas gracias. Gracias, Estefi. Muchas gracias nuevamente a los panelistas.
Y realmente, a modo de cierre de conclusión, me parece que estuvieron súper claros los dos con sus exposiciones, no hay mucho más que pueda agregar, pero sí me gustaría resaltar dos puntos que me parecen esenciales de las exposiciones de ambos, ¿verdad? Y es que ante toda crisis, en primer lugar, hay empresas que se ven más o menos afectadas que otras, ¿verdad? Esa es una realidad que ocurre no solamente desde el lado de las empresas, sino desde el lado de las personas, algunos nos vemos más o menos afectados que otros. Y también otra realidad es que ante toda crisis uno puede, como dijo el profesor Echais, decidir ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿verdad? Y que la recomendación, que creo que siempre es bueno verlo de un lado positivo, ¿verdad? Es tratar de ver el vaso medio lleno y tomarlo como un reto, o sea, tomar a esta crisis como un reto para avanzar con esos pasos que probablemente muchas empresas familiares los dejaron aplazaditos o como que para más adelante, ir tratando de avanzar con la profesionalización de la empresa, también con el tema de la elaboración y no solo eso, sino la implementación del protocolo familiar y, ¿por qué no?, la transmisión generacional, como decía el profesor Marcelo Codas, el pase de pelota que entre los jugadores de All Blacks. Me parece bastante importante resaltar eso, que me parece que es el centro de la charla, ¿verdad? Que ante esta crisis, ¿por qué no tomar ciertos pasos que pueden ayudar justamente a que las empresas familiares sean exitosas? Y eso es todo de mi parte. Agradezco nuevamente a la ICC Paraguay y al CD por la invitación. Y resalto un último tema que dijeron ambos expositores, la importancia del asesoramiento. Seguramente muchas empresas familiares como que lo dejan muy a lo familiar nomás, y hay veces que los problemas pueden ser prevenidos con un correcto asesoramiento jurídico. Muchas gracias de mi parte, un gusto realmente. Muchas gracias por la gentil invitación también. Muchas gracias y a los organizadores por la gentil invitación y a los participantes. Muy agradecido. Muchas gracias a todos. En nombre de CEDEP e ICC damos por culminada entonces esta actividad. Hasta el jueves, que tenemos el siguiente panel. Hasta luego. Listo. Gracias. Adiós. Chao. Gracias.